curioso porque nosotros que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar a Belén, ¿no? E ir al lugar donde supuestamente se produjo el nacimiento de Jesús, efectivamente tienes que descender unas escaleras y meterte en esa cueva donde se produjo el nacimiento, suponiendo que este fuera el lugar real. Evidentemente es un sitio de culto. Pero no hace mucho tiempo, precisamente con las rutas que hacemos con la revista Año Cero, estuvimos por Turquía y estuvimos muy cerca de Éfeso, tienes que subir a lo alto de un monte, allí es donde se supone que está la casa de la Virgen. Y es curioso porque no sé si consciente o inconscientemente el ser humano cuando recrea los entornos donde estuvieron estas divinidades, en este caso vuelvo a repetir, la Virgen, cuando tú entras en su casa, la sensación que tienes es que te estás metiendo en una cueva. Es verdaderamente curioso. Pero volviendo al tema ovni, Miguel, y a las otras posibilidades que puede haber, claro, yo me pongo a pensar, no solo se ven luces, hay un fenómeno muy habitual en las apariciones marianas que es el de la danza del sol, ¿no? El desdoblamiento del sol, que por ejemplo en el caso de Fátima vieron más de 70.000 personas, como decías antes. Pero no solo eso, es que en el caso de Fátima, de hecho, cuando asistimos o cuando leemos la primera descripción que hacen los pastorcillos de lo que ven, de lo que se les aparece, antes de que pase por el filtro de la iglesia, es que esto suena mal, pero siempre lo digo, es que es lo más parecido a un muñeco de Michelin. No tiene nada que ver con esa jovencita, esbelta, bella, de ojos azules, cabello negro, túnica estrellada. Es otra cosa. Sí, además hay algo en las apariciones de Fátima que no se suele comentar mucho, y es que las apariciones comienzan el 13 de mayo del año 1917, pero es que ya en el año 1915 unos niños de Fátima ven a una serie de entidades sobrenaturales, entidades voladoras, algunas muy extrañas porque son entidades sin cabeza, y que esto lo cuentan en Fátima y en su entorno, y algunos llegan a pensar que es el mismísimo diablo, aunque los niños lo interpretan como el ángel de Portugal. Es decir, que ese tipo de apariciones extrañas, de entidades raras, ya estaban sucediendo en Fátima mucho antes. Y luego hay otro elemento que tampoco se suele comentar, y es que hay una cuarta vidente. En la misma época que los niños estaban viendo a la Virgen, había otra persona, también un niño, en este caso una niña, que también estaba contemplando a la Virgen. Esa mujer murió, creo recordar, a finales de los 90, y algunos investigadores pudieron entrevistarla. Es, digamos, la vidente olvidada de Fátima, porque ella no siguió con la historia. Y ella lo que contaba era absolutamente sorprendente, porque ella decía que lo que veía era una nube luminosa que volaba sobre los árboles, emitía un haz de luz, y en el interior de ese haz de luz se presentaba o surgía esa entidad femenina. Es decir, bueno, si lo interpretamos desde el punto de vista de la ufología, pues sería un objeto volador no identificado que emitía, digamos, un haz de luz en cuyo interior aparecía un humanoide. Es decir, que, bueno, al final, como ves, todo depende de la interpretación. Y de hecho, incluso hoy en día, algunos de estos encuentros con el fenómeno ovni, lo que los ufólogos interpretarían como ovnis, otros lo interpretan como las apariciones de la Virgen María. En el fondo, estamos hablando de la aparición de una entidad de aspecto femenino que unos interpretan como espíritus, como ángeles, como seres extraterrestres, o como un ser extraterrestre, o como la Virgen. Hay un caso paradigmático. Ahora vamos a por él, porque con lo que estás diciendo, ¿no? Hablando de Fátima, de la posibilidad de que realmente no nos encontremos, además, ante una aparición que generalmente se atribuye siempre una bonomía, ¿no? Es decir, estamos hablando de la Madre de Dios, por lo tanto se supone que es buena, pero lo que es cierto es que las consecuencias de esta aparición no siempre son buenas. En el caso de los pastorcillos de Fátima, pues huelga decir que 2 de ellos fallecen siendo muy jovencitos. Solo Sor Lucía sobrevive, ¿no? Y además bastante tiempo al fenómeno. Pero mira, me viene el recuerdo de que el mismo día en que se produce la aparición de Fátima, a apenas 400 kilómetros en línea recta, concretamente en un pantano extremeño, hay un señor que se llama Nicolás Sánchez Martín, que en plena noche ve una luz enorme en mitad del pantano, Gabriel y Galán, que se le abalanza sobre su caballería. Él cae al suelo, sale huyendo, y a los 2-3 días acaba muriendo, tal y como atestigua el médico de la zona, don Vito. Hablaremos de ello porque el tema de las agresiones de los ovnis, sin lugar a dudas, tiene que pasar por el Colegio Invisible, y además veo que es un tema que te gusta porque estás empezando a salivar. Pero yendo a lo que estamos hablando, Miguel, tú eres una persona que te gusta mucho la teoría, pero especialmente te gusta la práctica. Es decir, yo estoy convencido de que tienes casos actuales de apariciones de este tipo.
Hablábamos de Fátima. ¿Alguien cree, o alguien ha creído ver, en otro contexto, a la Virgen de Fátima? Sí, este es un caso fascinante y que para mí es muy instructivo respecto a la aparición, a lo que significa la aparición de una entidad femenina que cada uno interpreta desde su punto de vista, basándose obviamente en su contexto sociocultural y en la educación que ha recibido. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, es decir, esto que te voy a contar podría ser la aparición de la Virgen María, o la aparición de Inanna, o la aparición de Istar, o cualquier otra cosa. Esto sucede el 20 de octubre del año 1955. Nuestro informante se llama Manuel González. En esa época él tenía 9 años y se encontraba a pleno día, un día soleado, en una zona de la Sierra de Avión, provincia de Ourense, que se llama Portela de Pau. Estaba en compañía de una vecina adulta de más edad y los dos lo que estaban haciendo es cuidando al ganado. Fíjate, entorno natural, ganado, la misma historia, ¿no? De pronto sienten un temblor de tierra. La tierra comienza a temblar. Esta es una característica también de las apariciones marianas. En muchos casos, antes de las apariciones, se genera algún tipo de fenómeno natural extremo, que puede ser desde un movimiento de tierras a la aparición de una serie de rayos muy llamativos, ¿no? Después de ese temblor de tierra, lo que observan es a lo lejos lo que este hombre describe como una especie de pantalla voladora, pantalla de luz, en cuyo interior ve a un hombre que pasa frente a los ojos de ellos y se pierde a lo lejos. Después de esto, a unos 300 metros, observan una masa nebulosa, también voladora, que en este caso va acercándose hacia su posición y en cuyo interior divisan a un ser, a una entidad, a un humanoide, pero de aspecto femenino. Este hombre, Manuel González, describe a esta entidad de la siguiente manera. Decía que era una joven muy bella, de unos 18 años o quizás algo más, de 1 metro de altura, es decir, era muy pequeñita. Esta entidad miró fijamente a Manuel. Esto es algo que desde entonces recuerda cada día. Él se fija mucho o resalta mucho esa mirada tan poderosa. Dice que iba ataviada esta entidad de 1 metro de altura con una especie de manto de color turquesa y finalmente se aleja de la zona. Para este hombre no había ninguna duda que había observado a la Madre de Dios. Y desde entonces pues es alguien enormemente religioso. Esto, como digo, sucede el 20 de octubre del año 1955. Recopilamos el testimonio. Estoy hablando a finales de los años 90. Y mucho tiempo después, años después, aparentemente por casualidad, localizamos, en el transcurso de otras investigaciones, a una persona que se encuentra con lo mismo, en el mismo lugar y en las mismas fechas. Estamos también hablando de octubre de 1955, en la zona de Fontefría, que está muy cerca de la Sierra de Avión, de Portela de Pau, donde Manuel Vázquez y su vecina tuvieron esa aparición. Estamos hablando de la misma fecha, o de las mismas fechas, en una zona muy cercana. En este caso, el protagonista es un camionero que viajaba de noche y se encontró con una figura similar, es decir, sus focos iluminaron a una figura femenina aproximadamente de 1 metro de altura que flotaba sobre un prado cercano a la carretera. Pero yo creo que mejor que contarlo yo, si quieres, mejor que describa el propio protagonista de este encuentro cómo era esa entidad con la que se encontró. Venía hacia Puentareas, pues la Virgen sería de 1 metro y estaba en el medio de las hierbas, y cuanto más la enfocaba se parecía a la Virgen. Tenía un velo, sí, no se movía, estaba toda de blanco. Por la cara estaba, no te diría yo, una carita así bonita, y como te diría, y toda cubierta con un velo. Es que cuando la vi me asusté y empecé a acelerar el coche. Era como
de monja, blanco, todo, un manto hasta abajo. Yo es que la vi así, porque después a la Virgen de Fátima la vi en Fátima y era igual. Claro, es que escuchando a gente que cuenta estas cosas, Miguel, a mí, jolines, es que me cuesta pensar que alguien se esté inventando algo así. Y sobre todo porque tenemos la aparición de la misma entidad en un área muy cercana, en la misma fecha, estamos hablando ya de hace mucho, estamos hablando de octubre de 1955, ante dos personas que no se conocen entre sí, que no saben absolutamente nada, una de la experiencia de la otra persona. Y luego hay un elemento muy interesante, y es que este hombre ve a esa figura femenina, pero en un principio no la identifica con la Virgen. Solo después, cuando viaja a Fátima y le llegan algunos textos o algunos libros sobre las apariciones de Fátima, él dice, yo lo que vi es la Virgen de Fátima, es decir, identifica esa visión con la Virgen de Fátima, pero en realidad lo que vio es lo que observaron o lo que han observado miles de personas a lo largo de toda la historia. La aparición, la representación, la presentación de esa figura femenina primordial que desde mi punto de vista simboliza a la Madre Tierra, a la diosa naturaleza. La interpretación, evidentemente, de esta persona viene a posteriori. Para concluir, Miguel, claro, la sensación que da detrás de este fenómeno es que es un fenómeno, volvemos a repetir, y de hecho es algo que vamos a repetir a lo largo de los próximos minutos, que no es actual, que es un fenómeno más antiguo, pero la sensación que me da a mí es que es un fenómeno manipulador. ¿Por qué? Porque manipula la vida de los testigos. La vida de esta gente no vuelve a ser igual, y generalmente no para bien. Desde tu punto de vista, ¿qué se esconde? ¿Qué puede haber detrás de estas manifestaciones, si es que hablamos de un fenómeno único? Ya sabes que yo intento buscar una teoría para todo. A mí me interesan estos fenómenos, no por los fenómenos en sí, sino por las implicaciones que tienen, y sobre todo lo que trato es de llegar al origen. Con toda la información que cae en mis manos, con toda la documentación, con todos los testimonios, trato de llegar a una hipótesis de trabajo. En este caso, he de reconocer que no lo tengo, pero sí hay algo que me llama mucho la atención, y es que este tipo de apariciones no creo que sean ni bondadosas, ni positivas, ni negativas, ni terribles. Creo que más bien son neutras. Es algo que se aparece, no sabemos por qué o con qué objetivo, que lleva a cabo siempre un tipo de acciones muy parecidas, y que cambia la vida de la gente que se encuentra ante este fenómeno. Cambia la vida de esta gente para bien o para mal, pero no depende tanto de la aparición, sino de cómo se lo tome esa persona ante la que se presenta esta entidad. Es decir, pues, tú lo has contado, en algunos casos estas gentes pierden totalmente el norte, su vida se convierte en un auténtico problema, en un auténtico infierno, y sin embargo para otras personas esto supone una apertura de mente brutal, y a partir de ese momento llevan una vida mucho más rica, basada en la fe, con cierta esperanza, o con una esperanza total en que existe vida después de la vida, y en que tenemos una misión que realizar, y en que tenemos que ayudar a las personas que nos rodean, y a la especie humana en general. Es decir, que desde mi punto de vista este tipo de apariciones son neutras, es decir, no creo que su finalidad sea voy a ayudar a esta gente o voy a fastidiarle la vida a esta persona, sino que simplemente se aparece, como lleva haciéndolo a lo largo de miles de años, y que luego evidentemente genera un cambio en la vida de los testigos, y luego depende de cómo esos testigos se tomen esos hechos o los inserten en su propia vida, a veces para mal y a veces para bien, pero no depende del fenómeno, depende de la propia persona.